Pasamos ahora a Panamá, donde hay gran incertidumbre política tras la ruptura de la alianza de gobierno que conformaban los partidos Cambio Democrático del presidente Ricardo Martinelli y el partido Mixta, al que pertenece el vicepresidente Juan Carlos Varela. Ayer, como lo informamos, el presidente Martinelli le pidió la renuncia a Varela, quien también se desempeñaba como canciller. Con la salida de Varela, también renunciaron varios miembros del gabinete en solidaridad con el vicepresidente. Y a esta hora muchos se preguntan no solo las razones detrás de esta grieta al interior del gobierno, sino si esta crisis pondrá en riesgo la gobernabilidad del país. Fernando. Gracias, Patricia. Bueno, pues vamos a dar paso para hablar a fondo sobre este tema. Nos acompaña en vivo desde Panamá el vicepresidente del país, Juan Carlos Varela. Está con nosotros. Gracias por estar con nosotros, señor vicepresidente. Muchas gracias, Fernando, Patricia. Buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta concreta, ¿cuáles son las razones de peso que le dieron tras bambalinas, fuera de esta declaración de que no cumplió con sus funciones como ministro? ¿Cuáles son las otras razones de peso que puede compartir con nosotros? El presidente de la República el día de ayer tomó una decisión política de destituirme como canciller de la República. Esta es su facultad constitucional de escoger su equipo de gobierno. Igual yo tengo ahora una responsabilidad constitucional como vicepresidente de la República de seguir luchando por los intereses del pueblo, trabajar por mi país y en una oposición responsable, constructiva, hacer un escenario interesante como vicepresidente, asegurar que se cumplan con las promesas, aplaudir lo bueno y criticar cuando vea que las cosas no se hacen bien, ya con un nivel de independencia mayor. Es decir, vicepresidente, que usted va a hacer oposición dentro del gobierno. Un equilibrio, sí, una oposición. Nosotros tenemos una responsabilidad con 3 millones de panameños. La decisión del presidente fue una decisión política tomada en base a una posición muy clara de él de legislar en un tema que nuestro partido definió y es un tema que el país, los abogados de este país definen como un tema constitucional, cambiar las reglas de la democracia o cambiar la forma en que se escoge el próximo presidente de la República por vía de una ley. Nosotros como partido, un partido que tiene 80 años de vida política en este país, un partido que ha sufrido mucho, estamos preocupados por nuestra democracia y por eso decidimos no participar en esta legislación y eso llevó a tensiones en la alianza y provocó esta situación. Respetamos la decisión del presidente y nos toca ahora buscar lo mejor para el país y que no se afecte en nada el desarrollo económico, social de nuestro país. Somos un partido responsable y las cosas que hacemos, nuestro partido al final es Panamá y las cosas que hacemos tienen que ser por el bien de nuestro pueblo. ¿Será usted el próximo candidato a la presidencia? ¿Tiene contemplado serlo? Y bueno, ahora como oposición en balance, como dice usted, del gobierno del presidente Martinelli. Yo soy presidente de un partido político con mucha fuerza que ha ganado muchas elecciones de democracia en este país. Gané las internas en mi partido con 97%. Será en su momento mi partido el que define esa candidatura y al final el pueblo panameño. Siempre dije como canciller, como vicepresidente, que mi campaña era trabajar para resolver los problemas que afectan al pueblo panameño. Esa es la mejor campaña que uno puede hacer cuando es gobierno y cuando eres oposición, hacer una oposición constructiva, destacando los problemas que afectan al pueblo y proponiendo soluciones. Ahora, vicepresidente, en este sentido muchos comentan que usted y el presidente habían llegado a un pacto para que el próximo candidato presidencial por la alianza fuera usted, pero que el presidente habría roto ese pacto porque pretende aspirar a un nuevo mandato. ¿Qué hay de cierto en esto? Cuando uno entra en política, uno acepta las reglas de la política, donde al final el que manda es el pueblo, el soberano es el pueblo el que decide. Yo solo le pido a Dios que ilumine a nuestro presidente, que tome las decisiones que le convienen al país y que respete la Constitución, y nuestra Constitución no tiene la reelección inmediata, así que yo se lo pido de que Dios lo ilumine y que respete la Constitución y que no se esté legislando en temas electorales. Panamá es un gran país y yo como un ex canciller de mi país siempre diré cosas positivas de mi país, buenas. Este es un país con un pueblo hermoso, sano, con una economía en desarrollo pleno, un país abierto, luchando contra el crimen organizado, un país que avanza en Latinoamérica como un ejemplo. Así que yo le pido al presidente solo y le pido a Dios que le ilumine de que seamos ambos consecuentes con lo que espera nuestro pueblo de sus mandatarios. Aquí hay un tema muy interesante porque como vicepresidente usted tiene derecho a asistir a las sesiones del gabinete con derecho a voz, pero no a voto. ¿Cómo poder ser real oposición cuando no se tiene el derecho al voto? Lo importante es tener los oídos y los ojos para velar por los intereses
del pueblo panameño y eso hasta este momento, gracias a Dios, lo tengo y estaré ahí presente en un futuro en los gabinetes aportando de una forma constructiva. Va a ser una posición interesante, pero siento que Dios le pone unas cosas en el camino y si esa es mi responsabilidad, yo no quise nunca esta situación ni para mi país, ni para mi partido, ni sobre todo para las bases de mi partido que tanto trabajaron para el triunfo del presidente Martinelli, pero uno en política acepta las decisiones de los mandatarios, ellos son los que el pueblo escogió constitucionalmente y solo espero de que se actúe con una responsabilidad para que en nuestro país nunca suceda lo que se vio en otros países de la región cuando se trata de entrar a jugar con la Constitución y con las reglas de la democracia. Nuestro partido vivió momentos muy difíciles hace 22 años cuando no se les reconoció unas elecciones. Eso llevó a nuestro país a una invasión innecesaria donde miles de panameños perdieron la vida y yo en este momento, si me tocó perder mi cargo de canciller por defender esa Constitución y por luchar por la convivencia pacífica y democrática de nuestro pueblo, en buena hora sea esto. Ahora, vicepresidente, muchos dirán que esta situación puede llegar, bueno, a una opción insostenible, porque usted va a ser el único en un gabinete que es leal, que es amigo, que es cercano al presidente, y que no tardarán las voces que pidan su renuncia. ¿Lo ha contemplado este panorama? ¿Pensará renunciar si llega a una situación insostenible? Yo fui escogido por el pueblo panameño y serviré a mi país como vicepresidente de la República hasta el 30 de junio del 2014. Serví junto a excelentes ministros de Economía y Finanzas, de Vivienda, que hicieron un gran trabajo por este país, una economía en crecimiento, proyectos sociales que nunca se habían visto en el país, fondos públicos usados con criterio social como tiene que ser. Bueno, y ahora nos toca a todos como partido y a mí como vicepresidente asumir esta responsabilidad de oposición constructiva, responsable, para que el país siga avanzando. Yo creo que mi presencia en gabinete será muy respetuosa, de altura, con madurez, para luchar por nuestro pueblo y aportar al gobierno y cuestionar cualquier cosa que no estemos de acuerdo. Y también a nivel internacional como vicepresidente, con las relaciones que tengo con varios cancilleres, presidentes de la República, cooperar en los organismos multilaterales en temas muy puntuales como la lucha contra el crimen organizado. Vimos los eventos que se dieron en Monterrey, en México, son cosas que me golpearon mucho y esa convicción de luchar para que estos grupos informales no avancen en Centroamérica la tengo y seguiré trabajando como vicepresidente en ayudar a los organismos multilaterales que tienen esa responsabilidad. Señor vicepresidente, me llama mucho la atención alguna parte de esto que está ocurriendo y es que, bueno, cuando aduce el presidente Martinelli a que descuidó su función de canciller, no se escuche una voz, sino de defensa, de protesta en torno a esto. Es decir, al asumirlo de esta forma, ¿acepta usted que incumplió en parte o desatendió en parte su función como canciller? ¿O por qué no la aclaración de en qué puntos es que se incumplió de acuerdo al presidente o se desatendió de acuerdo al presidente Martinelli? Es una institución netamente política, no es técnica. La historia, las memorias, lo que se hizo en la Cancillería está claro, los avances del país en sacar a Panamá de las listas grises, en poner al TLC de Panamá, como está el de Colombia, el de Corea del Sur también ya a punto de ser ratificado por el Congreso de Estados Unidos, avances concretos en la cooperación de seguridad con el gobierno de Colombia. O sea, los avances de la Cancillería fueron importantes. Yo creo que es una declaración política del presidente y no la comparto, pero me toca respetársela. Él asistió al Congreso de mi partido junto al expresidente Uribe hace escasamente 30 días y no dejó de hablar de la excelente labor que yo había hecho como canciller de la República. Así que es un cambio en 30 días, es una declaración política.